Buenas tardes, vamos a realizar un cineforo de la película Deepwater Horizon. Aquí tenemos a mi compañera Iyari Surizaday Medina Dismendi y Álvaro Jared Serrano Mercado y su servidor Sergio Cuauhtémoc Blancas Vargas. Y vamos a iniciar con las preguntas. La primera va dirigida para Iyari. En una de las escenas, Jimmy Harrell, director de instalaciones de la plataforma, le pide a Patrick O'Brien, ejecutivo de BP, que se quite su corbata por el color, ya que se relaciona con la alarma magenta, mayor peligro, y es de mala suerte. ¿Cuál es su opinión respecto a este tipo de superstición y como ingeniero es válido creer en ello? Bueno, personalmente yo no creo en las supersticiones. Si acaso la teoría que yo personalmente he aceptado como la más acertada es el hecho de que las personas en ocasiones suelen sugestionarse psicológicamente, pues dependiendo de algunos reactivos, en este caso el color magenta. Ahora, si me preguntan como ingeniero industrial, pues yo veo que no es del todo acertado tener supersticiones, puesto que debemos de basarnos más que nada en la lógica y entender los conceptos de lógica para poder aplicarlos en nuestro trabajo en este caso. Bueno, pues yo pienso que realmente no es tan válido basarse en supersticiones del todo. Es cierto que en ciertos casos puede ser un poco extremo la situación en la que se lleguen a ocupar, pero como ingenieros y hombres y mujeres de ciencia realmente no nos podemos dejar llevar por esto, tenemos que tener como una visión más objetiva de las cosas y apegarnos a ello. Bueno, por mi parte, y para complementar lo que mis compañeros han dicho, yo no considero un factor de riesgo la suerte. Yo creo que uno de los principales riesgos aquí es o haces las cosas bien o haces las cosas mal. Si estás trabajando en una compañía o en una empresa o en donde sea, pero tu trabajo no está bien hecho, obviamente que vas a tener peligro de tener algún fracaso, algún riesgo. Muy bien, pregunta número 2. Durante la película se menciona que la compañía Schlumberger no realizó la evaluación de cemento en el yacimiento de petróleo porque el ejecutivo de BP le pidió que se retirara. Esto exime de culpa en el accidente de la plataforma a Schlumberger. De no eximirlo, ¿cuál es su grado de culpabilidad? Va para Álvaro. Ok. Principalmente como ingenieros industriales o cualquier tipo de ingeniero, debemos tener siempre presente hacer todo tipo de pruebas antes de que se haga o se realice cualquier tipo de proceso. Entonces yo considero que sí tiene la mayor parte de la culpa él, debido a que tuvieron que haber hecho pruebas para que no sucediera algún tipo de accidente. Bueno, ciertamente el ejecutivo del BP se llevó la mayor parte de la culpa porque finalmente él dio la orden, pero pienso que esa compañía Schlumberger también tuvo cierta culpa en esto. Digo, tal vez no debió de, o no debería de inmiscuirse más de lo que le pagan para hacer su trabajo, pero a fin de cuentas si le dan hacer un trabajo que implica ya jugar con la vida de otras personas, se lo debería tomar más en serio y tratar de abordar al director para que se puedan realizar las pruebas. Bueno, para complementar lo que ellos dos han dicho, en la película personalmente yo nunca sentí que dejaran bien claro si esta compañía con la compañía que había contratado tenían como que algún acuerdo legal. Yo quiero suponer que en este caso la compañía encargada de hacer las pruebas de cemento siguió simplemente las órdenes de su patrón. Entonces, pues legalmente quizá, bueno, de lo que yo entendí, pues está un poco eximida de culpa. Sin embargo, yo creo que aquí entra en juego lo que es la ética profesional.
como Sergio mencionó, y comparto ese pensamiento, una vez que ocupas un cargo o cuando te haces cargo de alguna acción, en este caso una prueba muy importante que viene antes de la perforación, pues estás a cargo de vidas, no solamente de dinero, sino también de vidas humanas, y yo creo que son las que tienen más costo. Entonces, tener ética profesional es lo primordial aquí. O sea, se mostró que esta compañía no tuvo, aparte de la ética, sentido de responsabilidad. Entonces, pues para mí no está exenta de culpas. No sé cómo habrá procedido legalmente, pero ese es mi punto de vista. Muy bien, pregunta número 3. En un momento dado, el ejecutivo de BP, Donald Bidrin, le comenta al director de instalaciones de la plataforma, Jimmy Harrell, que la compañía BP precisamente es multimillonaria por ahorrarse dinero. ¿Consideras que es una práctica común hoy en día de ciertas compañías o empresas? ¿Se trata de una política de la compañía, de una persona o de un grupo de personas? Bueno, yo opino que esta política pues realmente no es muy ética. Si acaso la han de practicar unas cuantas compañías o empresas pequeñas, por decir algo, las familiares, en donde tratan de, no sé, ahorrarse algo en materia prima o en procesos y cosas por el estilo, pero pienso que también se tomó como base esta película para que más bien este accidente para que otras compañías petrolíferas no cometieran los mismos errores. Entonces pienso que como hemos avanzado más en esto de la tecnología y de la administración y todo eso, pienso que ya como que estamos más allá en el sentido de que pues ya somos más éticos en compañías grandes porque no queremos meternos en problemas ni vivir los mismos acontecimientos que vivirían o que vivieron otras empresas siguiendo esta pauta. Y pienso que en caso de aplicarse sería más que nada por un grupo de personas, porque finalmente lo vemos en la película, los que están hasta arriba, los directivos, son los que toman estas decisiones que realmente causan mucho daño y no es algo que esté planificado en la empresa, porque si fuera así realmente pues no podría existir, sería muy inseguro. Bueno, si me permiten dar mi punto de vista, la verdad desconozco las cifras certeras de si las compañías actualmente están llevando a cabo este tipo de acciones o no. Si es así, la verdad me parece pues una falta de moral y de ética profesional muy grande y sobre todo de sentido de responsabilidad. Pero también pienso que con los avances que hemos logrado hasta ahora, tener una minimización en los costos puede ser en ocasiones benéfico, pero simplemente a corto plazo, porque no sabemos las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, aquí quizás en la película BP sí pudo ahorrarse unos cuantos millones al no hacer una prueba más. Sin embargo, pues vimos lo que resultó, o sea, resultó en la pérdida total de toda la plataforma petrolera. Ahora bien, soy consciente y creo que como ingenieros debemos estar muy conscientes que actualmente las normas ISO, las normas ANSI o bueno, hay infinidad como que de normas, rigen los procesos por los cuales las compañías realizan o deberían de realizar sus protocolos, ya sea de producción o de investigación. Entonces, pues también creo que ese es un factor muy importante y yo creo que estas normas sí son muy indispensables porque de esta forma, bueno, al checar que sean respetadas y seguidas al pie de la letra, se pueden evitar como que diversas catástrofes, incluyendo la de este tipo. Bueno, por mi parte, yo quiero hacer énfasis en un dicho que dice que lo barato sale caro. Y claramente esta película es el ejemplo. Por querer ahorrarse tiempo y dinero, pues sucedieron estos catastróficos accidentes, lo cual pues cobró la vida de muchas personas. Personalmente considero que en estos tiempos sí podemos ahorrar dinero, pero de una manera diferente,
¿Cómo? Puedes automatizar tu empresa o tu fábrica, que es una manera mejor para poder ahorrar dinero y tiempo. Y pues principalmente me enfoco más a eso, no saltándose pasos, porque si nos saltamos pasos de un proceso en una fábrica, en una planta de este tamaño, con estas características, podemos tener resultados catastróficos, cobrando vidas de personas, y pues no está muy bien esto. Muy bien, pregunta 4. Durante la discusión sobre si se continuaba o no la perforación del yacimiento, Donald Vidrin explica de manera teórica lo que está sucediendo con las mediciones que se reportan en el sistema. Para corroborar, pide realizar otra prueba de presión y el resultado coincide con la teoría, momentáneamente. Posteriormente, le pide al operador continuar con la operación de la plataforma. ¿Tiene el operador algún argumento para oponerse a dicha orden o simplemente debe obedecer? Va para Yari. Bueno, aquí yo creo que entra de nuevo el tema de las normas. Como todo protocolo, obviamente, bueno, también creo que es algo un poco lógico. Si anteriormente realizaste una prueba y pues obviamente el resultado que obtuviste no fue como que la luz verde para realizar la operación y vuelves a hacerlo y esta vez sí te da, yo creo que es indispensable realizar esta prueba una o dos veces más para así saber si fue por el margen de error que tiene la maquinaria a realizar la operación o si verídicamente se puede llevar a cabo la operación. Creo que esa fue una falta muy grande por parte del operador. También aquí quiero hacer énfasis en algo, y es que en la película se nos muestra cómo el capitán de la plataforma, Jimmy, simplemente se va y pues deja en este caso al ejecutivo Vidrin con el operador, y pues obviamente Vidrin le hace como que algún tipo de presión y pues también el operador pues cede ante eso. Yo creo que también ahí hay culpa un poco del director de la plataforma al dejar solo pues a un obrero en este caso. Entonces ese es mi punto de vista. Bueno, con respecto a esto, pienso que un operador tiene su propio criterio, pero es cierto que también debe obedecer. Si su superior, si supervisor o gerente le dice que siguió ya determinado proceso y lo que sigue es algo que debe hacer el operador, lo tendría que hacer. Pero en este caso, y coincido con mi compañera, se debieron de haber realizado más pruebas. En este caso pienso que fue directamente culpa del director por no realizar más pruebas, o en todo caso seguir la normativa del cemento, porque en la película vemos claramente que pues no les dieron tiempo suficiente para pues que se solidificara y poder hacer las pruebas correctamente. En todo caso, pues sí, se debieron de hacer más pruebas, las necesarias, para que no se pusiera en riesgo la planta ni la vida de todas estas personas. Bueno, yo considero que depende del operador. Nadie conoce más su fábrica o su planta más que el operador. Sabe en qué condiciones se encuentra, si está apto para trabajar a cantidades grandes o no. Por una parte, yo creo que él se tuvo que haber abstenido porque sabía que la planta no estaba en condiciones para poder hacer todo ese tipo de eventos. Pero por otra parte, él se vio forzado, considero que se vio forzado por parte del ejecutivo, porque pues lo estaba forzando, o sea, era así como de o lo haces o te corro. Y yo creo que pues no le quedó de otra al operador más que seguir la orden. Bueno, pregunta número 5. El accidente en la plataforma se originó por una falla en el sistema de medición. ¿Cuántas veces consideras que era necesario realizar la prueba de presión antes de tomar una decisión sobre la operación? Va para Álvaro. Bueno, como ya había mencionado antes,
yo considero que la cantidad de pruebas que se deben realizar deben ser las necesarias. No solo una o dos, sino hasta que estés seguro que el proceso o tu trabajo o tus empleados van a estar seguros, o sea, que nadie va a salir perjudicado. Yo soy de la idea de que las pruebas, o sea, no importa que gastes más haciendo pruebas si pones en peligro la vida de personas. Entonces no importa cuántas pruebas hagas, hasta que tengas seguro que tus trabajadores van a estar pues completamente seguros de no estar expuestos a una catástrofe en la planta. Bueno, ciertamente hubo fallas en la medición de este proceso. Pienso, como ya mencioné también, que se debían de haber realizado más pruebas para pues considerar si era seguro o no. Si no recuerdo mal, creo que había algo mal en el tubo o algo así, y realmente este tipo de errores son difíciles de detectar. Entonces pienso que también aquí entra lo que sería la ingeniería para tratar de recabar la máxima cantidad de datos con estas pruebas para decir el problema es tal cosa o está aquí, y no podemos proceder porque no es seguro. Necesitamos avanzar con pasos firmes, algo que pueda asegurar la seguridad de los operadores, de las personas que trabajan ahí, y así pienso que se debió de haber realizado más pruebas. Ok, en mi opinión, la verdad no sabría decir un número certero de pruebas. Yo creo que habría que indagar un poco más, en este caso, los márgenes de error o las variables que pueden estar cambiando, como ya mencionó Sergio, para determinar qué tan verídica es ese resultado obtenido por una sola operación. Ahora bien, en la película se menciona que realizar como que este tipo de prueba sí cuesta unos cuantos millones de pesos. Entonces yo creo que también el costo de la realización es algo que sí se debe de tomar en cuenta, porque al fin y al cabo la ingeniería, en nuestro caso la ingeniería industrial, lo que busca es la optimización de procesos. Entonces el costo también es una variable que no podemos dejar de lado. Sin embargo, considero que en cuanto a escatimar en cuántas vidas vas a perder por incertidumbre de operación o cuántos millones de pesos vas a perder, pues considero que son más valiosas obviamente las vidas, porque pues además no sabemos en este caso los costos de indemnización que pues las familias o inclusive los operadores sufrieron, o bueno, mejor dicho, pidieron a la compañía culpable, que en este caso pues eran los ejecutivos. Entonces pues no sé, creo que habría que medir como que todas esas variables para determinar cuántas pruebas se debieron de haber hecho antes de proceder a hacerlo. Complementando el punto de mi compañera Yari, pienso que ciertamente es muy importante esta parte de los costos en nuestra carrera, en este caso ingeniería industrial. Y pienso que para esto también parte de nuestra ingeniería es como tratar de adaptarnos a los estándares, a las normas y todo eso, para tratar de disminuir las variaciones en la medida de lo posible. Y en este caso, pues poder disminuir los costos para que se puedan realizar, pues... Sí, porque también son importantes. Sí, bastante. Por supuesto. Muy bien, pregunta 6. ¿De quién es la culpa en este accidente? ¿Cómo se reparte la culpa entre los individuos y las organizaciones? Bueno, realmente muchas personas tuvieron parte de la culpa aquí. No se puede asignar a una sola persona o a una sola organización de tú tienes la culpa, por tu culpa murieron todas estas personas, porque realmente fueron muchos factores que en cierta forma se juntaron para que ocurriera esta catástrofe. Pienso que principalmente la culpa recae sobre la organización o los directivos que pidieron que pues, ya no se hicieran más pruebas, que continuaran con esto, por lo mismo de que no estaban avanzando con pasos certeros. Pienso que es algo muy importante y pues ellos realmente se llevarían, en mi opinión, la mayor parte de la culpa, pero pues, realmente sí se esparce un poquito por todas las personas que hay alrededor. Bueno,
Yo considero que la culpa más que nada se reparte entre las personas que estaban ahí justo tomando la decisión. O sea, que por una parte el ejecutivo estuvo insistiendo en que se hiciera, pero por otra parte estaba Jim para decirle, oye, no. Entonces se envolvió tanto en los malos comentarios de ellos y se dejó llevar por todos estos factores que terminó dejando como la planta de, pues ya no existe. Entonces yo considero que la culpa cae sobre tanto para Jim como para el ejecutivo. Bueno, desde mi punto de vista concuerdo un poco más con Sergio al decir que pues todas las personas implicadas tuvieron la culpa, desde la compañía que estuvo a cargo de la prueba de cemento hasta el operador, que pues la verdad no discernió o no tuvo como un criterio propio pese a que lo estaban, o sea, tiene una buena excusa, pero pese a eso no tuvo un buen criterio, no supo decidir, aunque él sabía perfectamente que no era el protocolo adecuado. También pues si vamos al caso del operador, la culpa también la tuvieron pues todos aquellos que estaban junto a él, aquellos trabajadores también de la plataforma y obviamente pues los directivos, que en este caso yo considero que fueron más allá de su campo laboral y pues no es por hacer menos como que a su carrera ni nada, pero esta está diseñada para seguir el camino más que nada como de negocios, economía de la empresa y todo eso, pero no considero que sea ético ni correcto que una compañía de este giro, o bueno, que personas calificadas en este giro puedan meter las manos libremente como a una operación que pues lo queramos o no implica factores ingenieriles. Ahora bien, concuerdo también con Álvaro al decir que Jim, en este caso el directivo de la plataforma, se lleva pues también un gran peso de la culpa, porque estamos hablando de que él era la persona a cargo, él era quien decía si sí o no se llevaban a cabo las operaciones de los directivos, y el hecho de que él haya dejado su puesto por simplemente haberse sentido muy presionado o haber sentido que el ambiente para su persona era hostil y pues decidió abandonar, eso no fue para nada correcto. Creo que al final de la película se menciona que Jimmy y creo que algunos de los ejecutivos fueron acusados de homicidio involuntario, pero pues que al final no procedió. Entonces pues como vemos no tuvo un cierre en el caso tan éticamente correcto. Muy bien. Pregunta 7. En los próximos años, cuando estés trabajando, ¿cómo combinarías tu conocimiento, experiencia y ética al momento de realizar evaluaciones al personal, proponer soluciones a problemas y en la implementación de procesos de mejora continua? Va para Yare. Bueno, creo que por algo estamos pues estudiando la carrera que decidimos. También es muy importante hacer hincapié en el que los proyectos que nos dejen en la escuela, en este caso este cineforo, nos sirven mucho para discernir sobre lo que es ético, ingenierilmente hablando, y también ética del trabajo, lo que es correcto y lo que no. Además de eso, yo creo que también un factor que es determinante en este aspecto es el tipo de persona que eres. O sea, si eres una persona éticamente y moralmente correcta, o pues si tus implicaciones se inclinan más hacia lo monetario, como el caso de los ejecutivos. Yo creo que hallar el balance entre estos tres factores depende del individuo. Por ejemplo, yo puedo decir que pues como ingeniera industrial y como persona que soy, pues voy a buscar más que nada una disminución o una optimización, mejor dicho, del proceso, pues modificando variables, en este caso como lo sería el costo, el tiempo, la precisión, bueno, las variables intrínsecas en alguna operación, como por ejemplo si sigo las normas al pie de la letra o no. Entonces,
pues más que nada pienso que depende del individuo. Conforme te llega un trabajo, conforme tú vayas relacionándote con más personas y vayas realizando y diversificando más como tu rango de operación, es que vas a poder aprender a combinarlo. Bueno, yo concuerdo con Miyari en el punto de que pues depende un poco del tipo de persona que seas, de cómo, en qué ambiente hayas crecido, cómo te hayan educado, cómo dirijas tus acciones hacia un bien común o hacia tu propio beneficio. Pienso que eso tiene mucho que ver. También, pues en la universidad nos enseñan los conocimientos que necesitamos para poder trabajar, ¿no? Y de nosotros depende poder aplicarlos correctamente y con la ética correcta. Entonces, sí depende mucho de la persona en este caso. Aunque también sé que incluso puede haber un poco de presión, como pudo observarse en la película, de que llevaban creo que 4 meses de retraso o algo por el estilo, que ya necesitaban sacar el petróleo. Y pues realmente eso es algo que también vivimos en la universidad con los trabajos escolares, que a veces se nos junta todo y tratamos de sacar las cosas como puedan. Pienso que también está en nuestra capacidad de raciocinio poder distinguir entre estos trabajos escolares que en cierta forma nos enseñan a sacarlos lo mejor que podamos, pero también entregar algo, ¿no? Discernir entre esto y pues ya tratar con problemas de la vida real, donde ya están involucradas personas, materiales, energía, dinero y todo eso, y tratar de dirigir nuestras acciones hacia pues una labor más ética. Muy bien, pregunta 8. ¿Qué aspectos toma en cuenta una persona al momento de firmar un contrato laboral? Va para ella. Ok, bueno, creo que si hacemos como un comparativo colectivo entre las personas que conocemos, pues la mayoría te va a decir factores como el dinero, si el ambiente de trabajo es amigable o no. También hay algunas personas que consideran mucho los riesgos físicos y en ocasiones también los factores emocionales, como por ejemplo qué tanto te imponen o no. Y pues obviamente otro que yo considero que es muy importante es la cultura corporativa de la empresa a la cual tú vas a entrar, porque puede que sea una empresa multimillonaria, que sea una empresa famosa, que te digan no, es súper difícil entrar ahí y mira, tú lo has logrado. Yo creo que es importante encajar con los valores de una compañía, más en el caso de que vayas a trabajar para ellos o vayas a trabajar con ellos, porque esto es importante debido a que si en un futuro la empresa llega a tener como que disputas éticas y morales con respecto a algún tipo de situación, por ejemplo en este caso que fue una operación de prueba, y pues no haces no encajas con la visión corporativa de la empresa, pues yo creo que vas a estar fallándote principalmente a ti mismo en la ética, independientemente de cuánto dinero te paguen, independientemente de cuántos títulos o reconocimientos tú puedas ganar a partir de entrar a este tipo de empresas. Bueno, yo concuerdo con mi compañera Yari en que pues, muchas personas realmente se dejan llevar por el lado económico a la hora de elegir un lugar donde trabajar, y hay incluso los que eligen pues que si les gusta la empresa como una empresa de autos o de cerveza o cosas por el estilo. Hay otros que pues se dejan llevar realmente por la primera opción que les caiga, o sea, donde puedan entrar a trabajar. Y digo, ellos tienen sus motivos, sus objetivos y todo, pero pienso que también es importante encajar con alguna empresa que te guste, pero no tanto que te guste su producto, sino te gustes como su visión, su ética, su cuidado por el ambiente tal vez, algo donde tú te sientas cómodo trabajando, algo que pienses que te va a ayudar a mejorar, que te va a ayudar a crecer y que al final de cuentas tú vas a estar haciendo algo bueno, ¿no? Sí, sobre todo que te deje dormir tranquilo, porque bueno, aquí estudiando muchos profesores, esa es la recomendación que siempre nos hacen. Me acuerdo que una profesora en particular hace unos cuantos meses
le preguntamos en clase como una situación hipotética donde habría que elegir, por ejemplo, si talar un bosque para construir una planta o si mover la planta hacia otro lugar, pero pues no generar los mismos costos. Y la respuesta de la profesora fue precisamente esto, o sea, algo que te deje dormir tranquilo por esa parte. Bueno, desafortunadamente hoy en día vivimos en un mundo laboral muy competitivo, y me refiero a esto porque muchas veces nosotros como estudiantes decimos no voy a encontrar trabajo, entonces me voy con la empresa que caiga, y desafortunadamente muchas veces esta empresa pues te paga una miseria. Entonces yo principalmente considero que no se debe hacer eso, o sea, que si vayas a una empresa, que busques una empresa, pero que no vayas a cualquier empresa que denigre tu trabajo, y principalmente pues que vayas a una empresa que concuerde con tus intereses, como ya lo habían mencionado ellos. Pregunta: después de haber visto la película, ¿tomarías en cuenta el factor de riesgo que implica el trabajo para aceptarlo? ¿Y Yari? Definitivamente después de ver esto yo creo que sí. O sea, creo que lo mencioné en la pregunta anterior, que pues también algunas personas consideran importante el factor de riesgo físico y emocional que implica trabajar para cierto tipo de empresas. Y pues en este caso pues lo vemos más que claro. Ahora, bueno, como ingeniera industrial soy consciente que algunos campos laborales para mi carrera pues están en plantas productoras. Y pues estamos hablando ya sea de maquinaria pesada, de máquinas de ensamblaje, y que yo creo que sí llevan un factor implícito de riesgo muy alto, porque pues tienes que seguir los lineamientos y si sale algo mal, pues puede haber una infinidad de accidentes en una planta, pues por el tipo de cosas, de equipo y de herramientas que contienen. Entonces pues definitivamente yo creo que al menos yo, cuando tome la decisión de dónde emplearme, sí lo voy a tomar muy en cuenta. Bueno, yo también tomaría en cuenta este factor de riesgo después de ver la película y de todos los riesgos que pueden pasar si algo en determinado momento si algo en determinado momento falla. Concuerdo en que pues, nuestro campo de trabajo pues, es amplio. En el caso de las plantas, pues sí hay cierto nivel de riesgo al que no solo nos exponemos nosotros, sino también todos los operarios, y de hecho eso es una parte muy importante de nuestra carrera, que es la seguridad industrial, algo que pues siempre tenemos que estar persiguiendo, tratar de tener los mejores lineamientos en seguridad para pues disminuir estos riesgos, ¿no? Que realmente no te dé miedo, o sea, que después de ver esta película no te dé miedo trabajar en una planta petrolífera, pero sí tomar las precauciones, ¿no? De que pues no pase algo, de que no pueda llegar a pasar algo así por un simple descuido, sino que tú tienes como que tratar de reforzar esa parte de seguridad. Yo principalmente sí tomaría el factor de riesgo. Primero que nada porque si a mí me dijeran, oye, te ofrecemos este trabajo, o sea, que el trabajo de la planta, yo principalmente tomaría en cuenta el factor de riesgo y diría que no. Primero porque no es mi interés de poder trabajar ahí, o sea, yo me gustaría enfocarme en otra cosa. Pero sí es muy importante tomar el factor de riesgo porque muchas veces puedes estar expuesto a morir, aunque se escuche así feo, pero aunque no te des cuenta. Entonces sí es muy importante para mí como persona, como mi integridad, para cuidar mi integridad en mi trabajo, sí tomar en cuenta este factor del riesgo. Me gustaría también añadir un comentario final a esta pregunta. También hay que ser conscientes un poco sobre pues, las estadísticas que van, o sea, con los riesgos, porque por ejemplo lo que sucedió en esta plataforma petrolera pues se ha catalogado como el mayor desastre de su tipo me parece que toda la historia de Estados Unidos, ¿no?
Y pues bueno, eso también da un poco de qué hablar porque estamos hablando de un accidente sucedido en un día común de trabajo, pero también hay que analizar como que todo el abanico, o sea, de las operaciones exitosas que han salido. Entonces yo creo que también, pues estadísticamente, checar también como que los niveles de riesgo también es importante. Muy bien. Pregunta 9. Si en los próximos años, durante tus actividades laborales, tuvieras una experiencia de este tipo, ¿continúas o cambias de empleo? ¿Álvaro? Bueno, creo que mi respuesta está relacionada con la anterior y obviamente cambiaría inmediatamente de trabajo porque no está bien trabajar en una empresa donde no hacen las cosas éticamente, donde hacen las cosas solamente por el bien económico. Y yo me considero una persona que no se enfoca, o bueno, mis principios no me dejan seguir o continuar así trabajando. Bueno, en mi caso yo creo que ya sería una decisión muy muy personal. Al final de la película pudimos ver como que la mayoría de las personas, de los trabajadores cuya historia se nos narra en la cinta, decidieron cambiar de empleo, pero vuelvo a lo mismo, es decisión de cada quien. Por ejemplo, en mi caso, a mí sí me apasiona mucho o como que el trabajo que se lleva a cabo en las plantas, y pues de tener como que algún accidente de una magnitud grave, quizás tomaría en cuenta el hecho de que es algo que me apasiona, y también tomaría mucho en cuenta el hecho de que si yo puedo hallarme profesionalmente, o sea, satisfactoriamente en algún otro campo. Entonces yo creo que sí lo pensaría, sí no bastante, porque pues también primero está como que mi seguridad personal y pues obviamente el sustento que yo brindo, como, bueno, que en un futuro espero poder brindar a mi familia en este caso. Entonces pues yo creo que lo pensaría, o sea, de ser algo que yo digo que me encanta, quizás no volvería a la misma compañía porque pues empezaría a dudar obviamente de su veracidad en cuanto a operaciones y pues todo lo demás, pero esa es mi opinión personal. Bueno, yo pues también lo pensaría, pero pensaría que yo me inclinaría más hacia el lado de cambiar, de no volver, porque aunque sé que estos accidentes sirven de algo, digo, no estoy diciendo que sean algo bueno ni nada por el estilo, pero que realmente de los errores aprendes y aprendes bastante, en especial algo de esta magnitud, pues realmente sirve, ¿no? No solo para ti, para la empresa o para las demás personas, sino que realmente pues no piensas que pueda volver a llegar a suceder, especialmente pues, a la misma empresa, a las mismas personas, porque pues ya lo vivieron y pues claramente no quieren pasar por lo mismo otra vez. Pienso que eso sería un punto a favor, pero pues realmente somos humanos después de todo y no va a ser lo mismo regresar a la misma planta o la misma empresa y pues ir caminando por los pasillos y que ya no esté aquella persona que siempre saludabas en las mañanas o con la que salías a comer en el receso o cosas por el estilo. Entonces también esa parte psicológica que también tú mismo tienes que cuidar, pienso que es importante, y pues pienso que por eso me inclinaría más hacia pues, cambiar. Muy bien, damos fin a este cineforo, pero antes voy a dar la conclusión. Lo que podemos concluir aquí es que realmente la ética es muy importante, es algo que debemos de ver antes que todo lo demás. Es cierto que como ingenieros industriales pues vemos toda la parte de materiales, de costos, de personal y todo, y pues realmente nos buscan para mejorar procesos, para tal vez aumentar la utilidad, pero no podemos construir esta mejora si no tenemos una base sólida en ética, en seguridad, que pues, realmente es algo en lo que pues, nos debemos enfocar todos como profesionistas. Y en cuanto a la actividad, podemos concluir que pues, realmente nos fue útil para reflexionar para abrirnos un espacio para reflexionar sobre estos temas
y darnos cuenta de que pues, realmente nuestras acciones sí llegan a perjudicar a otros de formas que realmente no nos podemos imaginar y que debemos de ser muy cuidadosos al respecto. Muchas gracias.